porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. La cosecha es mucha y los trabajadores son pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos, dice el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. El ángel del Señor me mostró a mí, Juan, el río del agua que da la vida, reluciente como el cristal, que brotaba del trono de Dios y del Cordero. En el centro de la plaza de la ciudad y en cada lado del río crecía un árbol de la vida que daba 12 cosechas al año, una cada mes, y sus hojas sirven para dar la salud a las naciones. Ahí no habrá ya ninguna maldición. En la ciudad estará el trono de Dios y el del Cordero, y sus servidores le darán culto. Lo verán cara a cara y llevarán su nombre en la frente. Ahí no habrá ya noche, ni habrá necesidad de lámparas o de sol, porque el Señor Dios los iluminará con su luz y reinarán por los siglos de los siglos. Luego el ángel me dijo: estas palabras son verdaderas y dignas de crédito. El Señor Dios, que inspiró a los profetas, ha enviado su ángel para comunicar a sus servidores lo que tiene que suceder en breve. Ya estoy a punto de llegar. Dichoso quien le hace caso al mensaje profético contenido en este libro. Palabra de Dios. ¡Te alabamos, Señor! Al salmo responderemos todos: demos gracias al Señor. Todos demos gracias al Señor. Vengan, lancemos vivas al Señor, aclamemos al Dios que nos salva, acerquémonos a Él llenos de júbilo y démosle gracias. Todos damos gracias al Señor. Porque el Señor es un Dios grande, es un Rey más grande que todos los dioses. En sus manos están los abismos de la tierra y son suyas las cumbres de las montañas. El mar es suyo, pues Él lo hizo, y también la tierra, pues la formó con sus manos. Todos damos gracias al Señor. Vengan y puestos de rodillas, adoremos y bendigamos al Señor que nos hizo, pues Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, Él nuestro pastor y nosotros sus ovejas. Todos damos gracias al Señor.
El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver las multitudes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Después, llamando a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Les dijo: vayan en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan por el camino y proclamen que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder. Ejérzanlo pues gratuitamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos, amados hermanos, en este día la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista. Pidámosle al Espíritu Santo que nos acompañe, que prepare nuestro corazón, nuestra mente, ese terreno donde vamos a colocar la semilla de la palabra, que caiga en tierra fértil. Que seamos esa oveja rescatada, esa oveja que estaba perdida, que podamos volver al rebaño de Cristo. Que seamos esos trabajadores de los campos de Dios que necesita la iglesia. Que seamos esos predicadores, evangelizadores. Pídele al Espíritu Santo la gracia de participar en la obra de Dios, que es grande, que es inmensa. La obra es grande, la cosecha es mucha, pero tiene pocos trabajadores. Que nos dé la gracia de expulsar al demonio, no de convivir con él. De expulsar aquellas cosas que no están bien en nuestra vida. Y que nos dé la gracia de ser agradecidos con Dios por todo lo que hemos recibido, y de agradecimiento podamos servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gratuitamente lo recibieron, que lo demos gratuitamente. Amado hermano, amada hermana, ahí donde estás, quiero invitarte en este momento a que implores, a que invoques la presencia del Espíritu Santo, diciendo todos:
Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis. Un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes desde Santa Rosa de Barinas, Venezuela. Me alegra mucho poder compartir con todos ustedes en este día. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Tengan todos. Hermanitos, hoy es sábado 5 del mes de diciembre. Alabo y bendigo a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Alabo y bendigo a Dios por este encuentro, por esta oportunidad que el Señor nos regala de compartir su divina palabra. Alabo y bendigo a Dios porque nos permite reunirnos en este día. Hermanos, hoy en horas de la tarde, hoy sábado 5 en horas de la tarde, en el canal Biblia para Todos, vamos a tener un estreno. Reacciones a los videos del Padre Luis Toro. Los invito a todos los que quieran estudiar la palabra de Dios con el Padre Luis Toro. Vamos a reaccionar a los videos que él está haciendo. ¿Y qué significa reaccionar? Que todos juntos vamos a ver los videos con el Padre Luis. Vamos a verlo a través de las redes sociales. Y vamos a reaccionar a preguntas y respuestas. El Padre va a dar respuestas a preguntas que le hacen. Y les hablo un poquito del video que vamos a tener hoy en horas de la tarde. El video, una señora le va a preguntar: Padre, si un sacerdote viola a un niño, ¿qué debe hacer? Y el Padre le da una respuesta. Todos invitados a estos videos que vamos a tener, a los videos que el Padre Luis ya ha hecho, vamos a reaccionar. Hoy comenzamos en horas de la tarde. Bienvenidos y los esperamos a todos. Lleve un lápiz, lleve un cuaderno y la palabra de Dios para que veamos las enseñanzas con el Padre Luis Toro. Hermanitos, en este día la palabra de Dios nos va a hablar de varios puntos. Pero quiero comenzar a leer este Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículo desde el 35. Capítulo 10, versículo 1, versículo 6 al 8. Quiero comenzar leyendo San Mateo capítulo 10, versículo 8, donde Jesucristo dice lo siguiente. Jesús está hablándole a los apóstoles, Jesús está hablándole a sus discípulos, Jesús está dándoles una enseñanza, y parte de esta enseñanza que les da a sus apóstoles y discípulos es: gratuitamente han recibido ese poder, gratuitamente ejérzanlo. Gratuitamente recibieron ese poder, ejérzanlo pues gratuitamente. Y quiero comenzar por aquí. Si la palabra de Dios enseña que el don de Dios, el poder que Dios ha dado, se da de forma gratuita, yo no comprendo por qué razón, y que me escuchen bien, los hermanitos evangeliquitos tienen algo que se llama diezmito y es obligadito. Los hermanos protestantes cobran el diezmo de forma obligatoria.
Jesús dice que el don que recibieron de predicar, de evangelizar, la cosecha es mucha, los trabajadores pocos. Ese don recibido por parte de Cristo hay que ejercerlo gratuitamente. Los protestantes lo malentienden y dicen, el diezmo es obligatorio. Usted debe dar el diezmo obligado. Y el que no da el diezmo, lo sacamos para otro lado. Entonces no es lo que enseña la palabra de Dios. Aprendamos hoy que es gratuitamente. Y quiero hacer un paréntesis también. Porque cuando los protestantes dicen que hay que dar el diezmo, la palabra de Dios sí lo enseña. La palabra de Dios sí lo muestra. Y se lo voy a leer con capítulos y versículos. Pero los protestantes están dando el diezmo a los falsos pastores. Y la Biblia no dice que el diezmo es para los falsos pastores. De manera de que los falsos pastores le están robando el diezmo al pueblo. El diezmo según la Biblia, abre la Biblia, vamos a leerlo. Deuteronomio capítulo 14, versículo 28. Según la palabra de Dios, el diezmo era para la viuda, era para los huérfanos, para los sacerdotes, para los extranjeros. La palabra de Dios no dice que el diezmo es para los falsos pastores que han querido robarse el dinero, que han querido quitárselo al pueblo. Deuteronomio capítulo 14, versículo 28. Oído al tambor, paren la oreja. Oído al tambor, paren la oreja. Cada 3 años apartarás todos los diezmos de tus cosechas de ese año y los depositarás a tus puertas. Vendrán así el levita, ya que él no tiene parte ni heredad, el forastero, el huérfano y la viuda que vive en tus ciudades, y comerán hasta saciarse. Y Yahvé tu Dios te bendecirá en todas las obras que emprendas. Óiganlo bien, hermanos protestantes. Jesucristo enseña que si recibieron gratuitamente el don, hay que darlo gratuitamente. Y que la persona en agradecimiento a Dios debe dar el diezmo de sus cosechas, no de dinero. Los protestantes obligan a los hermanitos evangeliquitos a pagarles el diezmito. Y dice la palabra de Dios que no es el dinero. El diezmo es de tus cosechas, de lo que tú produzcas, de lo que tú tengas. Y ese diezmo se colocaba a la puerta del templo, a la puerta de la ciudad, e iban a recogerlo viudas, huérfanos, sacerdotes y extranjeros. El que tenía hambre, el pobre del pueblo. No dice que se lo llevaban a los pastores. Pregunto, ¿el sacerdote es una viuda para cobrar el diezmo? No. ¿El sacerdote es un huérfano para cobrar el diezmo? No. ¿Es un extranjero para andar cobrando el diezmo? No. ¿Es un sacerdote para andar cobrando el diezmo? No. Y entonces, ¿por qué los protestantes le andan pagando el diezmo a estos ladrones? Porque todavía no han comprendido que Jesús dijo, si recibieron el don gratuitamente, ejérzanlo pues gratuitamente. Hebreos capítulo 7, versículo 9. Oigan, escuchen. Y en cierto modo, hasta el mismo Leví, que recibe los diezmos, los pagó a Abraham. ¿Quiénes son los que van a cobrar el diezmo?
el diezmo se le da a los hijos de Leví. Versículo 5. Es cierto que los hijos de Leví que reciben el sacerdocio, Hebreos 7:5, tienen según la ley la orden de recibir el diezmo del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque también proceden esto de la estirpe de Abraham. El diezmo lo reciben los levitas, no los falsos pastores. Por eso Jesús llegó a decir, gratuitamente lo recibieron, denlo gratuitamente. Comenzamos con San Mateo capítulo 9, versículo 35. Jesús recorría en aquel tiempo las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Jesús recorría, Jesús caminaba, Jesús iba caminando, predicando, evangelizando, no cobrando el diezmo. De Jesús no se dice que cobraba el diezmo. De los hermanitos evangeliquitos se dice que andan cobrando el diezmo. No de Jesús. Predicando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Las multitudes, las personas andaban como ovejas sin pastor. Eso pasaba en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Y en el tiempo de ahora sucede lo mismo. Masas de personas sin sacerdotes. Muchas personas sin quien les predique y le evangelice. Es más, caso de la vida real. Tus hijos, tu esposo, tu esposa, tu familia necesita de personas que les prediquen, y ustedes y yo de brazos cruzados. ¿Cómo la ven? Estaban como ovejas sin pastor. Estaban sin poder aprender la palabra de Dios, y hoy día es igual. Por eso Jesucristo en el Evangelio de San Mateo capítulo 28 versículo 18 y siguiente da una enseñanza que no debemos olvidar nunca. Se acercó a ellos y les habló así: me ha sido dado todo el poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vayan por todo el mundo y prediquen la palabra del reino de los cielos. Cuando Jesús vio que las muchedumbres estaban como ovejas sin pastor, le dio una orden a los apóstoles, y esa orden hay que cumplirla. Pero ustedes y yo somos católicos light, católicos chimbín, católicos flojos, católicos perezosos, como usted quiera llamarlos, apáticos, que no queremos predicar. Jesús tenía compasión de que una persona no se le predicara la palabra de Dios. Jesús tenía compasión de que una persona no supiera de Dios. Jesús tenía compasión de que una persona no se le hablara del Señor. Y ustedes y yo ni siquiera tenemos compasión de que en nuestra familia hayan ateos. Ustedes y yo no tenemos compasión de que los hijos en la casa, no tenemos compasión de que los niños en el hogar no sepan ni siquiera persinarse, ni siquiera hacer el rosario, ni siquiera orar. No tenemos compasión, nos da igual, no nos importa. Y dice la palabra de Dios: sintió compasión porque las ovejas andaban como quien no tiene pastor. Y en la familia,
Usted no tiene compasión de su hijo que no va a misa. Compasión para predicarle la palabra de Dios. Porque si tuviera compasión, fueras un obrero de Dios, un trabajador del Señor y estuvieras predicándole, evangelizándole. Pero como no tienes compasión, te da igual que sepa de Dios. Te da igual que no sepa de Dios. Como ovejas sin pastor andaban las personas. Si tuvieras compasión, tu esposo no fuera un ateo, tu esposo no fuera un incrédulo, tu esposa tampoco y tus hijos menos. Porque al tener compasión hicieras algo por esa persona. Tener compasión significa tocarse, colocarse la mano en el corazón y decir: estas personas necesitan de Dios. ¿Y quién le va a hablar? Pues yo mismo le voy a hablar, me voy a preparar y le voy a predicar. Hoy le repito, para las personas que quieran formarse en la palabra de Dios, en tema de formación, vamos a tener un preguntas y respuestas con el Padre Luis. De los videos que ya ha puesto, tomamos uno y vamos a reaccionar, vamos a escribir y vamos a estudiar, vamos a formarnos para tener compasión de la gente y no solamente decir: ay, pobrecito, este no sabe orar. Le vamos a enseñar a orar. Para tener compasión de los protestantes que andan engañados, que andan detrás de falsos pastores y decirle: usted no sabe, yo le voy a enseñar. Enseñar al que no sabe es una obra de misericordia. Al ver a las multitudes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces le dijo a sus discípulos: oigan, la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. ¿Lo escucharon? La cosecha es mucha. Claro, Jesús le dijo en Mateo 28:19, vayan por todo el mundo. La cosecha es mucha significa que el mundo es grande, que el trabajo es arduo, que no lo vamos a lograr solos. La cosecha es mucha significa que ustedes y yo al ver tanto trabajo nos podemos cansar. Por eso te la digo, te la vuelvo a repetir, te la digo 1000 veces y todavía no lo saben ni siquiera decir. Lo bueno somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Lo bueno somos más. Y llegó la hora de trabajar. Lo bueno somos más. Y llegó la hora de predicar. La cosecha es mucha, muchísima, muchísima. Pero los trabajadores somos pocos, poquiticos. ¿Qué estás esperando para colocar las manos en la obra? ¿Qué estás esperando para empezar a evangelizar? Eres trabajador del reino de los cielos y no quieres evangelizar. Eres trabajador en las cosas de Dios y no quiere predicar. Jesús te ha llamado a su servicio y todavía no quieres, no te da la gana, no te parece, no te nace, no te place y todavía no has comenzado a realizar ese trabajo que Jesús te ha dejado. Que hoy la palabra de Dios nos ayude a entender que el trabajo de la obra de Dios es arduo, es grande. Y ustedes y yo debemos ayudar. Oigan, la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Escuchen lo que viene. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Repito, rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pero si Dios sabe que el trabajo necesita de obreros, ¿por qué no envía trabajadores? Padre, yo no comprendo por qué Dios no envía más trabajadores. ¿Por qué Dios no envía más sacerdotes? ¿Por qué Dios no envía más monjas? ¿Por qué Dios no envía más seminaristas? Yo no entiendo, Padre. ¿Por qué si Él sabe que la obra es mucha y los trabajadores son pocos, por qué Él no los envía? Pues claro que sí, ya los envió. Pues claro que sí, esos trabajadores ya los mandó.
Pues claro que sí, esos trabajadores ya están puestos, pero resulta que esos trabajadores somos tú y yo. Una cuerda de flojos, una cuerda de perezosos que decimos, ya estoy cansado. Tengo 5 años de ser catequista y ya estoy cansado de dar catequesis, Padre. Tengo 5 años en el ministerio de música y ya estoy cansado, Padre, de estar cantando. Tengo, Padre, en las cosas de Dios en la iglesia tantos años y ya estoy cansado, agotado. Le voy a dar la oportunidad a otro. Padre, tengo 1 año de casado, de pertenecer a la pastoral familiar y ya estoy cansado. Padre, tengo tanto tiempo en las cosas de Dios como lector, como sacristán, como de infancia misionera. Y ya estoy cansado, ya no doy para más. Oye, y dice la palabra de Dios, escuche, dice la palabra de Dios. Los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Ustedes y yo somos esos trabajadores que fuimos enviados por Dios y que estamos flojeando, que estamos pereciendo y que no quisimos hacerle caso a la obra de Dios. Que nos hemos cansado y no hemos ni siquiera iniciado. Ustedes y yo somos esos trabajadores que Dios envía para poder que el mundo entero se entere, que el mundo entero sepa que hay un Cristo vivo, que hay un Cristo resucitado, a los que le debemos predicar, y ustedes y yo de brazos cruzados. Jesús ha enviado sacerdotes, ha enviado seminaristas, y muchos jóvenes han sentido miedo de ir a un seminario para prepararse para sacerdote. Jesús ha enviado muchas religiosas y muchas jóvenes han sentido miedo de ir a un convento a estudiar y prepararse. Jesús ha enviado misioneros y muchas personas han sentido miedo y se han retirado. Jesús ha enviado diáconos permanentes. Jesús ha enviado diáconos transitorios. Jesús ha enviado trabajadores a sus campos a trabajar y ustedes y yo no hemos querido hacerlo. Y si no, evalúe cómo está su familia. ¿Quién es el primero que debe evangelizar en casa? ¿Quién es el primero que debe evangelizar a la familia? Pues tú. ¿Y cómo está su familia? Atea. No cree en Dios. No quiere nada con Dios. ¿Y de quién es esa obra? Pues de Dios. Pero ¿dónde está trabajando? En tu casa. ¿Y por qué tu familia, tu casa no sirve a Dios? ¿Por qué tu familia y tu casa son ateos? ¿Por qué? Porque usted ha sido un flojo, un perezoso, un católico chimbín que todavía no está trabajando en las manos de Dios. No está trabajando en la obra de Dios. Así que todos manos a la obra. Los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No faltes. Te esperamos. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios. Por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video.